Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Bueno, estamos en un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Sin embargo, hoy también es diferente. Estamos en las oficinas de fincarraiz.com porque hoy estamos en miércoles de Finca Raíz. Y hoy en este podcast tengo dos personas invitados internacionales, pero nacionales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Son una pareja espectacular de colombianos que decidieron ir a conquistar los Miamis de Estados Unidos y todo lo que hay por allá, y tiene una historia de vida espectacular. Y hoy nos acompañan Diana Pérez y el querido David Pérez. ¿Cómo están? Hola, muy bien, Daniel, ¿tú cómo estás? Bien, feliz y emocionado de escuchar esa historia tan bacana que tienen para compartir. Muchas gracias por invitarnos y por tenernos aquí en tu podcast. Estamos encantados. Maravilloso, David, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Bueno, empecemos por eso. Yo creo que una de las fantasías de todas las parejas es que podamos trabajar juntas. Es una fantasía porque todo el mundo dice, pareja que trabaja junta, ya no viven juntos. y dicen, es que es difícil trabajar en pareja. Entonces, empecemos un poco por ahí. ¿Cómo ha sido eso de trabajar en pareja y de crear este proyecto inmobiliario en torno a inversiones en Estados Unidos y más en la Florida? Bueno, claro que sí. Realmente para nosotros no ha sido tan desafiante como lo verían algunas parejas, porque nosotros somos una pareja que se conoce muy bien. Nuestra historia inicia desde que yo tenía 12 años. Wow. ¿Sí? Mi esposo tenía 15. Wow. Esta historia es una historia muy especial porque yo siempre digo a las personas que mi esposo me representó Dios cuando yo era niña. Entonces, si nos vamos a esos inicios, pues nos conocemos muy bien. Tenemos familia que se conoce desde hace mucho tiempo. Éramos prácticamente vecinos en nuestra ciudad natal, que es Cali, Colombia. Y durante mucho tiempo tuvimos una vida paralela, tanto en el colegio como en la universidad. Luego ya en Estados Unidos nos reencontramos. Yo me fui a estudiar una temporada para Argentina, él se fue para Miami. Y como siempre decimos por ahí, lo que es para uno es para uno. A que le van a dar, le guardan. Exactamente, y como decía mi esposita, para nosotros la clave de poder vivir, trabajar y compartir todos estos viajes y todas estas experiencias juntos es porque ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, y desde hace muchísimo tiempo estudiamos en el Colegio del Frente, estudiamos en la misma universidad, en la misma facultad, y hace 17 años vivimos en Estados Unidos y somos unos colombianos apasionados en trabajar y ayudar y asesorar a las familias. Mira, no le siento el acento caleño, parecen marrolos. Yo les iba a decir, ustedes son como de Bogotá, ¿no? Tenemos ahí Traición, el caleño escuchando este podcast debe estar pensando, eso es traición. Tenemos el caleño por ahí guardado, solamente entre caleños se nos sale. Porque sí siento, porque de hecho les iba a preguntar si eran de Bogotá, porque no se siente más de Bogotá. Yo viví en Bogotá un tiempo. Ah, mira. Tal vez es por eso, y en Medellín también. Pero no, también al estar allá y el trabajar con personas de todas partes del mundo, también pues hemos aprendido a hablarles en su idioma y también en su idiosincrasia, ¿no? Claro. Porque cada país tiene una idiosincrasia y para nosotros es importante respetarla y adaptarnos también a eso dentro de nuestro trabajo comercial. David, cuéntanos qué hacen ustedes, a qué se dedican. Ya hablamos un poquito de la historia, igual ahorita ya a ver, me gusta escudriñar ahí un poco más profundo, pero démosle un poquito más de contexto a la gente. ¿Qué hacen ustedes hoy? Bueno, nosotros somos asesores inmobiliarios en el estado de Florida. Vivimos actualmente en Orlando hace 10 años, pero vivimos también muchísimos años en la ciudad de Miami, que son las dos ciudades donde más trabajamos con las personas que desean invertir. Dentro de esa asesoría inmobiliaria, dentro del tiempo que llevan en Estados Unidos,
¿qué han encontrado? ¿En qué invierten los extranjeros, no solamente colombianos? Porque aquí nos escuchan colombianos, pero también muchos colombianos en el exterior y muchas personas de otro país. Nos escuchan personas de Perú, de Argentina, de Europa, también varias personas. ¿En qué invierte el extranjero en Estados Unidos? Perfecto. Las personas están enfocados en diversificar y invierten en apartamentos, casas, puede ser casas o para vivir o casas vacacionales. Es en lo que más invierten los colombianos hoy en día. Y la ventaja de estas propiedades es que son propiedades que se pagan solas, por lo que se alquilen esas propiedades, pagan la hipoteca y siempre sobra. A mí me encanta empezar por el final, entonces, ¿qué tal si empezamos a irnos? ¿Cuánto pueden llegar a costar diferentes propiedades como las que estamos hablando? Y empezamos a devolvernos. ¿Cuánto pueden costar? ¿Cuánto puedo generar de rentabilidad? ¿Y cómo sería un proceso si yo quisiera un día comprar una propiedad en Estados Unidos y más en el estado de la Florida? Que ahorita hablamos un poco de por qué la Florida y por qué no otros estados, por qué no ver Wyoming, por qué no ver Delaware, por qué no ver el estado de Chicago, por qué no ver Nueva York, no sé. Entonces, me gustaría preguntarte, Diana, cuéntanos un poco la variedad de precios que pueden encontrar en bienes raíces en Estados Unidos. Claro que sí, Daniel. Mira, básicamente lo más importante que tenemos para decir hoy es que la ubicación es lo que más importa cuando tú estás mirando el precio. Todos queremos vivir frente a la playa, pero no todos queremos pagar por vivir frente a la playa. No, eso, ninguno quiere pagar por eso. Siempre decimos que dentro del rango de precios, pues estamos viendo dos mercados muy fuertes que son Miami y Orlando. Se comportan completamente diferentes, pero responden a una misma necesidad, que es turismo, ¿verdad? La ciudad de Miami tiene un turismo más de temporadas, entonces tú puedes encontrar propiedades nuevas en preconstrucción, pequeñas, hablemos de la más básica o la más pequeña, que son un aparta estudio desde los $550,000, hasta el límite es el cielo, o sea, vas a encontrar penthouse. ¿Desde qué valor me repites? $550,000. $500,000 hasta el límite de lo que el cielo. El cielo, sí, porque hemos visto ya últimamente que Miami pues ha venido desarrollando un mercado de lujo muy alto, hasta 16, 17, 20 millones de dólares. Wow. Entonces, realmente poderte decir un rango de precios, eso es como lo que podríamos estar hablando, desde cuánto hasta dónde. Y Orlando se comporta un poco diferente porque Orlando es una ciudad que está también en crecimiento, en expansión básicamente, y corresponde a un mercado de turismo muy familiar. Entonces tienes casas vacacionales, por ejemplo, empezando desde los $600,000. También encuentras residenciales, propiedades residenciales desde los $400,000. Y si te vas un poco más hacia las afueras, llegando hacia los lados de Tampa, tenemos propiedades muy económicas, desde $320,000, $350,000. Entonces, la oportunidad de los dos mercados es muy interesante. Lo que tenemos que entender es que los dos mercados nos van a dar unos resultados diferentes dependiendo de la necesidad de cada inversor. $550,000 en Miami. ¿En Orlando es algo parecido también? ¿Es como lo menos que se puede encontrar, lo mínimo? Realmente con lo que tú compras un estudio en Miami, puedes comprar una casa en Orlando. Ese es como el paralelo, o sea, que puedes hacer. Con $500,000 me compro un aparta estudio que son, ¿qué? ¿30 metros cuadrados? Un poquito más. Como 40 metros cuadrados. No, es que en Colombia ahorita sacaron unos aparta estudios que son un poquito más pequeños, de 15, 17 metros cuadrados. Con ese mismo precio incluso podría comprarme una casa en Orlando. Correcto. ¿Una casa de qué características, David? Contanos un poco como una casa. ¿Qué podría encontrar yo ahí? 3, 4 habitaciones con estudio, con 2 garajes cubiertos y 2 garajes afuera, es decir, capacidad para 4 vehículos. Y algo muy importante cuando nosotros mencionamos los valores de estas propiedades, el colombiano o el extranjero no necesita tener el 100% del costo de esta propiedad. Al colombiano le pueden financiar el 70%, que eso significa que dependiendo del proyecto, puedes dar una cuota inicial de un 30%, algunos proyectos te van a pedir un 40%, y es allí donde nosotros asesoramos a las personas, hacemos citas personalizadas sin ningún costo
porque cada familia es un mundo financiero completamente diferente. Claro. Todo el mundo tiene una necesidad diferente. Entonces, Wow. nosotros sin ningún costo hacemos reuniones, hacemos eventos. Aquí venimos muchísimo a Colombia, aproximadamente cada 2 meses estamos viniendo a las diferentes ciudades de Colombia. Estamos trabajando actualmente con muchísimos inversores y buscamos un producto manos libres. Eso es muy importante porque hay muchos médicos, hay empresarios, hay abogados, personas que realmente están muy ocupados y no queremos que esa propiedad sea como un dolor de cabeza. Son propiedades que son manejadas por administradores expertos, donde ellos no se van a enterar de absolutamente nada si hay un problema con la propiedad. Entonces, ya ahí entramos en detalle con cada familia, con cada inversor, buscando la necesidad específica, si es pensando en que se quiere ir a vivir en algún momento a la Florida, o si quiere simplemente para diversificar, buscamos una propiedad vacacional. Pero hay muchísimas alternativas. Wow, $550,000 en Miami y $550,000 en Orlando no compran lo mismo. Eso quiere decir que Miami es mucho más costoso que Orlando. Para ponerte en contexto, Miami es la segunda ciudad en el mundo en inversión después de Dubái. La segunda. Correcto. Dubái es la primera Dubái en es la inversión. primera. O sea, Correcto. la plata se está moviendo para Dubái y luego para Miami. Correcto. No sabía que era Dubái la primera. Wow. Dubái es la primera, Miami es la segunda. De hecho, hay una estadística que pueden buscar la fuente que es miamirealtors.com, donde hace más de 15 meses Colombia es el país del mundo que más busca hacer una inversión en esta zona de Miami, en el área de Miami. Colombia es el país que más propenso está a invertir en Miami. Correcto. Y eso es récord público, eso está en internet, directamente de la Asociación Nacional de Miami Realtors en la Florida. Wow. Colombia lleva el puesto número 1 por 15 meses en propiedades, en búsqueda de propiedades en Miami. ¿Por qué creen que se da eso? Bueno, yo pienso que suman muchos factores, pero lo que más hemos visto es que el colombiano en este momento se está dando cuenta de que puede invertir en Estados Unidos, de que no es un sueño lejano, sino que se hace realidad hoy en día y está más informado. O sea, tenemos mucha más información, han tenido también una necesidad muy, digamos, muy intrínseca de poderse dolarizar, aprovechando el cambio de la moneda, y muchas personas deciden hacer eso. Entonces se han juntado muchos factores y entrando más en detalle podemos decir que Colombia ha descubierto una joya inmobiliaria en la Florida. La Florida en los últimos 3 años se ha vuelto un destino muy estratégico para colombianos, pero para latinoamericanos también, no solamente Colombia. Entonces para nosotros ha sido muy lindo poder venir y ayudar a las personas y educarlas también en todo este proceso, porque realmente queremos que tengan una experiencia exitosa en su inversión. Y sabemos que la inversión no es una transacción, es un proceso. Y ahí es donde nosotros apuntamos, crear esa relación, esa conexión con nuestros clientes y poderlos asesorar de principio a fin, para que ellos puedan también sentir que están acompañados y que a pesar de que están en Colombia, tienen allá una inversión exitosa. Wow, esto me encanta. Y si me permites ampliar algo, supuesto. el colombiano es muy inteligente, el colombiano va un pie adelante, siempre buscando diversificar, siempre buscando resguardar parte de su patrimonio. A nosotros nos preguntan muchísimo de irse a vivir a Estados Unidos o algo, es algo en que no entramos en detalles, pero lo que sí le decimos al colombiano es: si tiene la posibilidad, diversifique, dolarícese, porque aquí se vive muy bien y si estás dolarizado, muchísimo mejor. Entonces el colombiano ha tomado ventaja de ese apalancamiento tan fácil que te dan los bancos hipotecarios en Estados Unidos. Saben que el colombiano somos conocidos como buenas pagas. Entonces ya saben el banco que si una persona da esa cuota inicial, los préstamos y los procesos son muy fáciles. El colombiano es buena paga. Correcto. Oye, los gota van a estar felices. Quiero preguntarles sobre las rentabilidades esperadas. En Miami puedo invertir desde 550,000, en Orlando también, pero compro cosas totalmente diferentes. Y también estábamos hablando de lugares menos turísticos o menos populares como Tampa, donde pueden encontrar propiedades de $350,000, $380,000.
hablemos un poco de la rentabilidad esperada que yo puedo tener en algunos de estos lugares, porque hay dos tipos de renta. Entonces, está la renta tradicional, que es rentarlo a 6 meses, un año, y está la renta ya que empieza a ser turística, que esta me gusta un montón, que la rentabilidad puede ser más alta, sin embargo es estacional. Correcto. Entonces, ¿qué rentabilidades puedo encontrar? Bueno, legalmente a nosotros no nos es permitido hablar de rentabilidad. Totalmente. Y sería también irresponsable de nuestra parte dar un número específico porque hay muchos factores. Va a depender el proyecto, va a depender de repente si el proyecto acaba de empezar. Lo que nosotros conocemos en Estados Unidos como un proyecto que está en lista cero, que es probablemente el mejor momento para invertir. ¿Cómo se llama en Estados Unidos ese proyecto? Así, ese tipo de lista cero se llama en Colombia, ¿ya cómo se llama? Lista cero, son proyectos en preconstrucción que están en lista cero, que de repente apenas se va a hacer el lanzamiento, entonces ellos nos empiezan a enviar información. ¿Y en inglés cómo es el término? Bueno, en realidad en inglés lo llamaríamos Family and Friends. Family and Friends, que es la lista cero, okay. O también se conoce cuando hacen el groundbreaking, que es cuando ellos rompen tierra para empezar ya a construir. Ese sería uno de los mejores momentos para invertir, ¿no? Sobre planos, como Exacto. llamamos. Entonces, para terminar, la pregunta que nos haces, Como el tema de rentabilidad. el tema de rentabilidad va a depender de muchos factores del proyecto, la cuota inicial que la persona dé, la tasa de interés, que en Estados Unidos la tasa de interés es muy favorable si comparamos con las tasas de intereses de Latinoamérica, que normalmente las tasas de interés de Latinoamérica tienen 2 dígitos. Entonces, en este caso el colombiano se apalanca muy fácil de estos préstamos. No es negocio comprar de contado. Yo sé que el colombiano piensa que el mejor que deberle negocio... el banco está mal. Correcto. Deberle al banco está mal. Sí, pero en realidad esta es una deuda muy sana, es una deuda saludable porque no te estás metiendo en algo que no vas a poder pagar, al contrario, te estás apalancando. Y te estás apalancando, o sea, el banco es tu socio allá y el banco ayuda en muchos casos y también las constructoras ayudan con algunos gastos, entonces es beneficioso tener una deuda y saberla manejar porque eso también te abre un mundo de posibilidades. Correcto. Y buscamos siempre en estas asesorías personalizadas que hacemos con cada familia, buscar el proyecto adecuado. No siempre lo más costoso es lo más rentable. Buscamos la necesidad de esta familia. Y lo que sí buscamos es que el colombiano no tenga que enviar dinero de aquí para allá, convertir a dólares, sino que sea una propiedad que se pague sola y más que buscar un número en esa rentabilidad que va a existir dependiendo del proyecto, buscamos y nos enfocamos más en la valorización. Nosotros hemos visto una valorización espectacular en los últimos años en Florida. Todo es récord público, entonces esa es la ventaja, que allá todo tienes las fuentes de poder averiguar absolutamente toda la información. Entonces, si yo como inversionista quisiera poner mi dinero allá, ¿no tendría como algunos estimados de cuánto podría recibir en rentas, de cuánto podría ser la plusvalía? Yo entiendo, me acuerdo en el 2021 estuve en un proyecto en Orlando que seguramente ustedes lo van a conocer porque es muy famoso y lleva un buen tiempo, que se llama The Grove. Correcto. Que queda muy cerca de los parques de todo. Entonces yo me quedé en este proyecto y dentro, que es una muy buena forma de venderlo, es como ve, te quedas 2-3 días y mira si es de tu interés. Entonces yo iba como 5 días, me quedé los 5 días, 3 días en The Grove con mis papás, antes de ir a los parques y todo este tema, Disney Springs, una maravilla espectacular, y nos quedamos allá y luego nos ofrecieron los proyectos y nos dijeron exactamente lo mismo: no te puedo dar una rentabilidad estimada porque es ilegal prometerte una rentabilidad. Sin embargo, nos mostraban como estimaciones de acuerdo a los estudios que ellos han hecho, a las proyecciones que ellos han hecho, al administrador de la propiedad que ellos tienen. Es posible de pronto darle a las personas que nos están escuchando algún estimado, teniendo en cuenta y haciendo la aclaración de que no es exacto lo que vamos a decir, que es rentabilidades de proyectos anteriores. ¿Podemos hablar de rentabilidades de proyectos que ya están funcionando o cómo lo manejan ustedes? Justamente cuando queremos hablar de rentabilidad, porque probablemente sea el punto más importante, los números, aquí no es que tan lindo sea el proyecto, claro, que también es importante, sino los números tienen que dar definitivamente. Buscamos siempre ir con la constructora, con el desarrollador, porque ellos sí tienen la autoridad de poder, con experiencia, mostrar a los inversores los números.
lo que siempre buscamos es que los números no den en rojo, sino por supuesto que estén positivos. Entonces buscamos siempre ese proyecto adecuado, pero siempre de la mano de estos desarrolladores o estos administradores que tienen muchísima experiencia. Y hay muchos proyectos, no trabajamos con todos. Nuestro trabajo, y es algo que hacemos mucho énfasis porque las asesorías inmobiliarias en Florida o en Estados Unidos son muy diferentes que en Colombia. Muchas veces nosotros le damos toda la información al colombiano y se sube un avión y va directo al proyecto pensando que el proyecto le va a salir un poco más económico tratándose de ahorrar una comisión. Les dejamos saber a todas las personas que nos escuchan, nos ven, que toda la asesoría y todo lo que hacemos nosotros por ellos, damos una asesoría integral de la A a la Z, no tiene ningún costo. A nosotros nos paga el desarrollador, a nosotros nos paga el proyecto, independientemente si es el proyecto A, el proyecto B o el proyecto C, ellos son los que cubren todos nuestros gastos y nuestras comisiones. Entonces, el colombiano o el inversor puede estar completamente tranquilo que toda esta asesoría lo vamos a hacer ese acompañamiento, así que aprovechenlos. Quería preguntarte algo que me parece supremamente importante con lo que estamos hablando para esta maravillosa pareja Diana y David. Es que yo el fin de semana pasado estaba en Villa de Leyva y alquilamos un Airbnb. Este Airbnb está en la zona rural, hacia las afueras de Villa de Leyva, en un lugar súper lindo, en un terreno de 1000 metros cuadrados, y tenían 3 propiedades, como 3 casitas pequeñitas, como tipo aparta estudio de unos 30 a 35 metros cuadrados cada una, que se rentaban alrededor de 250,000 pesos la noche, o sea, en dólares como unos 70, 80 dólares aproximadamente por noche. Y a mí me encanta, yo soy una persona que le encanta preguntar, soy bien preguntado porque entiendo que un inversionista debe preguntar y conocer las cosas, y esto se lo aprendí a mi mamá. Mis papás hoy son libres financieramente con bienes raíces y a mis papás les encanta llamar a propiedades solamente por chismear. ¿Cómo está el mercado? Y ellos no saben, bueno, más bien no sabían que estaba haciendo un estudio de mercado, pero a mi mamá le encanta estar llamando y preguntando. Van en el carro con mi papá y le dicen, espere, pare acá y anote el número y llamen. Y es como una complicidad que tienen en eso y empiezan a llamar en un montón de proyectos. Yo estaba hablando con la dueña de la propiedad y le dije, me gustó mucho tu propiedad, hasta pensé en comprártela. ¿Cuánto me la vendes? Igualito que mis papás. Y, le dije, hasta pensé en comprártela. Y me dice, pues está en venta. Y yo, ok. ¿Cuánto me la vendes? Entonces me empezó a explicar. Y el valor de la propiedad, que es un lote, se los comparto para los que nos están escuchando, se lo imaginen. Es un lote de 1000 metros cuadrados, es un cuadradito súper bien cuidado, tiene unas vías dentro del lugar, tiene parqueadero, tiene 3 cabañitas, tiene unas mallas de estas estilo catamarán súper chéveres, una vista envidiable para muchas personas, el lugar ya está totalmente dotado y me dijo, te lo dejo en 600 millones de pesos colombianos tal y como lo ves tú ahí. ¿Eso qué quiere decir? En dólares, que 600 millones son como $150,000 por ahí, 150,000 a 200,000 dólares para los que están en otros países. Y yo le dije, súper, ¿cuánto renta esto al mes? Porque yo necesito sacar los números. Ella me dijo, ese dato lo tiene mi esposo, pero si tú quieres, haznos una oferta y yo te paso los estados financieros. Yo no le respondí ahí, pero pues obviamente yo tengo contexto de inversionista. En Money Master le enseñamos a las personas a invertir y todos estos podcasts son, literalmente escúchese 100 podcasts en 100 días y va a aprender sobre inversiones, finanzas, negocios. Ahora estamos hablando de inversiones en Estados Unidos y vas a tener un montón de contexto. Y le dije a la persona, le iba a escribir, para yo poder hacerte una oferta, necesito los estados financieros. Eso, si yo voy a comprar un negocio, yo le pido los estados financieros al negocio para ver cuánto vale realmente de acuerdo a lo que genera. Entonces, al final no le dije porque estábamos súper bien y yo estaba allá, entonces no convenía como entrar en esas negociaciones que a veces se ponen tensas. Lo dejé ahí y yo empecé a hacer unos números y yo dije, si la propiedad al mes me da 10 millones de pesos mensuales, son unos $2,500 aproximadamente, al año son 120 millones de pesos, que deben ser unos 30,000 o algo así de dólares aproximadamente. Eso quiere decir que si la propiedad vale $150,000 y me da $30,000, estamos hablando de que me daría esos son mis números en mi cabeza, ¿no? O sea, en la realidad vaya y sáquelos, que es otro tema. Me podría dar una rentabilidad casi del 20% de rentabilidad efectivo anual, de rentabilidad bruta.
porque ahí no le estoy quitando los gastos a la propiedad. Yo hice eso en mi cabeza y hoy justo me vi un ratico con mis papás y les conté eso y dijeron, pues está interesante. Entonces, si yo soy un inversionista que está buscando invertir en Estados Unidos, y tú dijiste dos cosas que para responder la pregunta que tengo, tú dijiste algo que me encantó y es comprar de contado en los Estados Unidos no es negocio. Eso me encanta. Y ahora, para hacer negocios necesito tener claros ciertos números. Entonces, ¿qué tal si le digo a ese inversionista que me está escuchando, que es como Daniel, un poco esos números para no darle un número estimado de rentabilidades, porque ustedes tal vez no pueden hacerlo, pero el que sabe hacer un par de operaciones, si he escuchado Money Mastery Podcast juicioso y hoy que está el miércoles de Finca Raíz con fincarraiz.com.co, se puede llevar un acercamiento más bacano. David, ¿qué les dirías? O Diana, no sé ahí quién quiera responder esta pregunta. Bueno, en realidad cualquiera de los dos la puede responder. Si quieres, yo la comparto. Nuevamente va a depender mucho del interés que tenga la persona. Hay una ventaja, los intereses en Estados Unidos que para comparado con los de Latinoamérica son mucho más bajos, pero están bajando los intereses, entonces eso va a mejorar la rentabilidad de la propiedad. Muchas veces nos preguntan por meses, todo depende de la temporada, porque hay meses de temporada alta en Miami o en Orlando cuando hay eventos especiales. Hay un evento, un mega evento que está de hecho ayudando a que estos inmuebles se vendan muy rápido, y es que viene el mundial específicamente para la zona de Miami. Entonces, una pregunta que nos hacen: ¿en cuánto se alquila un apartamento la noche? Va a depender de muchos factores de las temporadas y de los eventos que estén en la ciudad. En este momento, Miami, por ejemplo, tiene eventos, el torneo de tenis, tiene el festival de música, que es el ultra más grande del mundo, el show de botes, tiene Fórmula 1. O sea, vienen muchísimas cosas para Miami. Tiene el distrito financiero, el segundo más grande de Estados Unidos después de Manhattan. A Miami le está pasando algo, y es, nosotros siempre lo comparamos como lo que le pasó a Nueva York hace 40 o 50 años, específicamente la zona de Manhattan. Orlando también está en una expansión, hay más de 90 proyectos en preconstrucción. Wow. Y Disney acaba de aprobar un presupuesto de más de 60 billones, con B, no con M, sino billones de dólares en expansión de parques, proyectos, línea de cruceros. Asimismo, Estudios Universales está abriendo el próximo año su nuevo parque Epic Universe. Entonces, hay mucha inversión en la ciudad. Entonces, hablar de un número, repito, es irresponsable. Podemos encontrar un 5%, un 6%, un 7%, dependiendo del proyecto, pero lo que más le decimos específicamente al colombiano es la valorización. Nosotros vemos números positivos siempre en el tema de valorización, y es ahí donde nosotros le hacemos una cita directamente con el banco, porque repito, cada familia es un mundo financiero completamente diferente, y dependiendo de esos números que el banco te dé es que varía esa rentabilidad. Entonces, por eso es que no nos es permitido a nosotros, porque va a depender de repente si un inversor entra con un 30, con un 40, con un 50%, pero siempre apalancados en un crédito hipotecario, porque es una excelente alternativa. Ok, ¿cómo funciona? Me dices que el down payment, que es como se llama en Estados Unidos, la cuota inicial, es del 30% y nos pueden apalancar hasta el 70%. Hablemos un poco entonces de ese crédito que puede llegar a conseguir un colombiano para apalancarse, porque algo importante para todas las personas es que en Estados Unidos encuentras créditos a un dígito. ¿Qué es a un dígito? Para los que de pronto no están familiarizados con el término, es, pues un dígito es un número, 2 dígitos son 2. Entonces, de pronto alguien, ¿cómo así que en Colombia está 2 dígitos? ¿No? Y pues es tonto, pero muchas veces alguien no sabe, yo no sabía antes, y es verdad. Entonces, en Colombia, el año pasado y el antepasado, los créditos hipotecarios estaban al 14% efectivo anual, al 15% efectivo anual. Eso es una bestialidad, es un número muy grande. Y en Estados Unidos encontrábamos tasas entre el 6 y el 8%. Y están altos. Y estaban altos. Eso es una bestia. Eso es otra bestialidad, pero para el revés.
Claro, porque si me puedo apalancar y solamente me va a cobrar el 6 o el 8% anual, pues ahí es donde yo digo, si yo le saco mi propiedad una rentabilidad del 7% anual y el crédito solamente me está costando el 6 o el 7% anual, pues ahí es donde todos los libros de Robert Kiyosaki tienen sentido, que es cómprese una casa, apalánquese con el banco, páguela con la renta y luego va a tener muchas propiedades jugando Monopoly en la vida real. Pero la gente en Colombia dice eso es imposible, y es que con las tasas de interés no es imposible, con las tasas de interés actuales sí es imposible así, pero hay muchas formas de hacerlo. Lo que pasa es que tienes que ser un inversionista sofisticado para poder hacerlo. Y Estados Unidos tiene un factor muy tremendo que es la inversión en dólares, que a mí me gusta bastante. Entonces, Diana, compártanos un poco cómo es ese proceso para alguien que quiere empezar a invertir. Voy a poner mi ejemplo. Yo tengo $30,000 para invertir, 200, y quiero de pronto una propiedad de $150,000, $200,000, que tal vez puede ser algo pequeño, tal vez no en Orlando ni en Miami, que es lo más costoso, pero es lo que tengo en este momento. Tengo $30,000 y de pronto puedo hablar con mamá, puedo hablar con un tío y me consigue de pronto 50,000. Hablemos un poco de ese perfil. Esa persona tiene $50,000 para invertir. ¿Puede invertir en Estados Unidos? ¿Cómo sería el proceso? No con ese monto. Realmente nosotros siempre vamos a darle a las personas la información más transparente posible para que no nos llevemos sorpresas en el camino, como decimos. Claro que puedes invertir, pero no va a ser rentable. ¿Por qué? Porque no estás invirtiendo en una zona, primero, de alta demanda con ese presupuesto. Por lo tanto, puedes correr muchos riesgos. Uno, que tu propiedad no se alquile. Dos, que si se alquile, tengas la lamentable noticia de que tu inquilino probablemente no vaya a salir de la propiedad o que la vaya a dañar muy fácilmente, porque están en unas zonas que realmente no es muy fácil verificar el ingreso de las personas. Hay propiedades por fuera de las ciudades que sí, tú dices puede ser una buena inversión, pero estamos hablando de Florida. Entonces, si tú me vas a decir a mí, bueno, yo tengo este capital, yo te voy a decir sinceramente, tratemos de subir un poco más el monto de la cuota inicial, porque tú vas a estar feliz, los números van a estar felices, tu familia como socios van a estar felices y vamos a poder darte eso que tú deseas. Entonces, en ese caso, si tú ya tienes, digamos, reunido un capital para este tipo de ciudades como Orlando y Florida, Orlando y Miami, perdón, lo más importante es que podamos aterrizar las necesidades y lo que quieres. Nuestra sugerencia siempre va a ser que escojamos por ubicación y que podamos hacer una precalificación, ¿verdad? Porque con la precalificación ya sabemos hasta dónde te van a prestar, y con eso ya podemos ir a buscar realmente lo que tú quieres y lo que tu bolsillo también aguante. Eso es lo más importante, que podamos tener una precalificación con una cuota cómoda, con un interés que también te llame la atención y te funcione a ti. Y eso va a depender de cada caso específico, cada mundo y cada persona es un mundo diferente. Entonces, una de las cosas más importantes, y yo diría, es prepararte, educarte financieramente para que eso pase, ¿verdad? Todo lo que tú puedas hacer en este momento, como educación, reunir fondos, aliarte, tener socios, eso te va a ayudar a prepararte, porque realmente no es difícil comprar una propiedad ya. En la precalificación de un préstamo son básicamente 3 requisitos: como colombiano o como extranjero. Y como siempre decimos nosotros en nuestras charlas y en nuestras presentaciones, es mucho más fácil para ustedes comprar siendo extranjeros que para nosotros como ciudadanos norteamericanos. A nosotros sí nos escudriñan y nos piden una cantidad de requisitos. Entonces, aprovechemos esto, aprovechemos que esta información está disponible, que hay bancos que nos quieren prestar a los colombianos y a los extranjeros, y juntemos ese capital para que llevemos todo ese esfuerzo a una ciudad que sea rentable. Me dices 3 requisitos de precalificación, ¿cuáles son? Bueno, el primero y más importante, el documento de identificación, ¿sí? Pasaporte. El segundo es una carta. Perdóname, ¿tengo que tener visa? No necesariamente. Ah, interesante. No, hemos tenido muchos casos de clientes que han invertido sin tener visa. Wow. Y todo se puede hacer de manera virtual. Eso es algo que estamos viviendo hoy en día y es un gran beneficio que podemos trabajar con la virtualidad. Está brutal, claro. Sí. Tenemos clientes que tienen propiedades en Orlando que ya están produciendo y nunca han visitado Orlando. Wow. Entonces, bueno, el pasaporte, no necesitas la visa. Puede ser también el segundo requisito es la carta de un contador o la certificación de tus ingresos.
donde certifique que tú tienes ingresos o activos, ¿verdad? Estos activos tienen que estar líquidos, no puede ser una propiedad o un inmueble, pueden ser CDTs, acciones, pueden ser oro, que es certificado. certificados. Correcto. Ajá, también puede ser. ¿Criptos también o No. criptoactivos? No, todavía no está. Pero para allá. Sí, para allá vamos. Sí. para allá. Pero ahorita no. Sí, ahorita no. Cool. Todavía no, pero yo creo que vamos a estar ahí muy pronto y también tenemos cuentas en el exterior si tienes activos afuera del país. Y la tercera sería diligenciar el formulario de aplicación del préstamo con el banco. Ya a partir de ahí entraríamos en la primera etapa, que es la precalificación. Con 2 estados de cuenta bancarios. Y los 2 estados de cuenta bancarios. ¿Cómo es eso? La precalificación es un estudio que te hace el banco. No, los dos estados de cuenta. Sí, 2 estados de cuenta bancarios donde puedas mostrar que tienes la cuota inicial, el 30%. Pueden ser cuentas diferentes, cuentas en otro país, simplemente mostrarlo que tienes esa cuota inicial. O sea, si es una propiedad de $500,000, ¿cuánto es lo mínimo con lo que podría comprar en Orlando? Aproximadamente. ¿Del precio de la propiedad? El precio de la propiedad. Podemos encontrar propiedades desde $300,000. $300,000. Eso quiere decir que el 30% debe ser aproximadamente unos $100,000. Tengo que mostrar que tengo casi 400 millones de pesos en una cuenta o en 2 cuentas. ¿Tienen que ser todas a mi nombre? ¿Puede ser la cuenta de mi mamá o cómo funciona? Se recomienda que sea el grupo familiar, sin embargo, para terminar de complementar la pregunta que hacías, que si tienes un capital de 30, 40, 50 mil, nos sucede mucho en los eventos. Dice, mira, yo quiero invertir, pero no llego. Entonces, en Estados Unidos es muy fácil crear una corporación americana que se conoce como una LLC, donde pueden haber socios, pueden haber 2, 3, 4 socios, reúnen un capital, entonces ahí presentan estados de cuenta de diferentes personas y es muy fácil hacerlo así. Nosotros hemos asesorado a muchas personas que de pronto no tienen ese 30%, pero dicen, mira, me puedo asociar con mi mamá, con un hermano, con un amigo inclusive, y eso todo queda por escrito y tributariamente favorece mucho para todo el tema de impuestos. Wow, esto está muy cool. Precalificación, zona de alta demanda. Y puedo apalancarme con el banco para un crédito del 70% de una propiedad. Eso quiere decir que si tengo una propiedad de $300,000, yo pongo $100,000 de down payment y los $200,000 que vienen me los puede prestar el banco, por supuesto, si yo cumplo un perfil financiero, que para las personas que nos están viendo, por ahí un episodio, Will, ¿te acuerdas el episodio donde hablábamos como cómo ponerse bonito para el banco? Que aunque en Estados Unidos es diferente, es algo muy parecido, y al final es mostrar que tú tienes el banco te mide de acuerdo a tu capacidad para producir dinero. Correcto. Es como estas series de los narcotraficantes. Las muchachas bonitas que les gusta un narcotraficante muchas veces lo miden de acuerdo a su capacidad de producir dinero. Oiga, es como un banco. Mira, un banco diferente. ¿Qué es interesante acerca de esto? Que si tú muestras que tienes la capacidad para pagarle al banco, el banco te va a prestar el dinero. Si no tienes la capacidad para mostrar, que si tú tienes la capacidad de pago para mostrarle al banco que le puedes pagar, no te van a prestar dinero. Muchas veces pasa que en Colombia estamos muy acostumbrados a manejar el efectivo y no estamos bancarizados. Esto no es bueno si tú mañana te quieres apalancar en un crédito en Colombia o incluso en los Estados Unidos, que me parece súper interesante que yo pueda hacerlo. David pregunta, ¿qué tasas de interés a hoy 2024 puede encontrar la gente en un crédito hipotecario que haga con alguna entidad que pueda hacerlo? ¿Y qué bancos tú has visto, ustedes han visto que nos prestan a los colombianos, a esos muchachos y muchachas buena paga? Bueno, esta semana justamente tuvimos un cierre con una persona, un colombiano, que cerró al 7.5%. Sin embargo, ya se anunció y ya empezamos a ver que las tasas empezaron a bajar. Entonces, nosotros en los años anteriores hemos tenido cierres a un 5% o un 6%, pero siempre entre un 5 y un 8%. Los bancos no son los bancos que las personas conocen como Banco de América o el Chase Bank, correcto. JP Morgan. Ellos no te hacen préstamos hipotecarios, estos son
bancos americanos especializados en préstamos hipotecarios a extranjeros. Y hay una muy buena noticia, o sea, nosotros no trabajamos con un banco para, no un nombre, sino que son más de 50 bancos, trabajamos con Mortgage Broker y ellos se reúnen con cada familia, con cada persona, analizan su perfil financiero y le ofrecen diferentes opciones. Hay personas, por ejemplo, que es muy importante tener el dinero bancarizado, eso es importantísimo. En Colombia, ¿no? En Colombia. Es súper sencillo hoy en día enviar dinero a Estados Unidos por una transferencia. No se suban al avión con el dinero. Es lo peor, sí. No se puede. Entonces, los joden. No se preocupen que nosotros tenemos los contactos con gerentes de bancos en Miami y en Orlando que les ayudan a hacer la apertura de estas cuentas. Entonces, hoy en día es muy fácil. Voy a adelantarme, una de las preguntas que más nos hacen los inversores es: ¿a dónde va mi dinero? El dinero no viene a nosotros, el dinero no va a la constructora, el dinero va a una fiducia. Entonces, el dinero está asegurado, no hay ningún riesgo con eso. Siempre todo con un contrato, siempre todo en blanco y negro, porque sabemos que es un tema de confianza. ¿Cómo se llama la fiducia en Estados Unidos? No, va a depender de una casa de título y son diferentes, o sea, hay muchísimas, va a depender de cada proyecto. ¿Y en inglés tiene un nombre ese modelo? Como... Sí, el escrow. Se llama escrow. Sí, lo he escuchado. Y en español lo traducimos allá como cuenta de plica. Así se traduce en el mundo de los bienes raíces allá. Pero es un escrow y cada casa de título tiene su escrow y todas las partes durante la transacción están informadas de lo que está pasando en esa cuenta de escrow. No, está brutal. Me dices que del 5 al 8%, eso es una maravilla. Correcto. Eso es menos de la mitad de lo que incluso le cobran a la gente aquí en Colombia y además en dólares. Eso está brutal. Y Daniel, te cuento algo. Este año es un año muy especial porque siempre que hay elecciones los intereses bajan. Entonces es un año para estar despiertos y hacer movimientos importantes cuando queremos invertir, porque este interés nos va a beneficiar a todos. Claro. Siempre que se acercan las elecciones los intereses bajan. Wow, ¿tiene algún récord histórico de una tasa de interés muy baja que le ha tocado a un colombiano o para antojarlos? Sí, lo que pasa es que fue una situación atípica. Por supuesto, sí, aquí hay mucha letra chiquita que por el tiempo del podcast nos va a alcanzar, pero para que se antoje, porque usted puede ser uno de esos que gana esa lotería, obviamente tiene que cumplir un perfilazo financiero. Y correcto. Para los que de pronto estaban pensando el tema de cómo me pongo bonito para el banco, y le acabo de pedir a Will, nuestro content manager, cuáles eran esos episodios en donde hablábamos de justamente cómo ponerte bonito para el banco, que aplica muy parecido para todos los bancos, porque al final Colombia se copió del sistema financiero americano y pues por supuesto se parece un montón. Entonces está el episodio 42, 43 y 44 de Money Mastery Podcast, que lo encuentra en YouTube, Spotify, en todas las plataformas, Apple Podcasts, iVoox, donde usted quiera. Cuéntanos ahora sí, David, por favor, para antojarlo, ese caso atípico, ¿no? Es atípico. Si está escuchando con su esposa, señora, es atípico. Tal vez le puede pasar, pero tal vez no. Correcto. Muchas personas cuando vamos a las asesorías nos dicen: ay, pero es que Estados Unidos estuvo al 3%, al 4%. Eso es un caso atípico porque eso fue para incentivar la economía cuando estuvimos durante pandemia. No tenemos la bolita de cristal. Claro. Pero y no queremos otra pandemia. Pero, y pensamos realmente, porque históricamente nunca hemos visto intereses del 3%, pensamos que no vamos a volver allá, pero sí pensamos que vamos a estar entre un 5 y un 6%. Wow. Es que es un mercado muy saludable si tú estás entre un 5 y un 7%. Inclusive del 5%. Sí. O sea, eso lo vivimos con algunos inversores. Pensamos que vamos a llegar pronto a un 6%, pero entre un 6 y un 8% es una excelente tasa de interés. Wow. Dentro de esto, tú decías, no es negocio comprar de contado en Estados Unidos. Yo tengo $350,000. De hecho, uno de mis negocios en construcción, nosotros comercializamos bodegas y también conseguimos las personas para que renten las bodegas. Dentro de esto, entonces supongamos que yo hago un negocio como estos y me entran $1,000 millones por el negocio que nosotros tenemos con las bodegas. Entonces tengo casi $350,000, como $350,000 por ahí o 300,000, y quiero comprar en Estados Unidos.
No es negocio, dijiste tú, meter toda la plata de una. ¿Cómo es esto? No es negocio pagar de contado. Espérate, porque es que las abuelas de Colombia en este momento y los abuelos están agarrándose del techo. ¿Cómo así que vamos a meternos en una deuda, señor David Pérez? Explíqueme eso, por favor. Perfecto. Ahí nos sentamos con una tabla de Excel con el banco y el banco en menos de 5 minutos te muestra lo fácil que es apalancarte y con esos mismos 350, 400 mil dólares, en vez de entrar en una propiedad, puedes entrar en 2 propiedades o incluso en 3 propiedades. Wow. Entonces son 3 rentabilidades, son 3 valorizaciones, son 3 inmuebles. Wow, o sea, la recomendación, si tengo un perfil así, si yo acabo de cerrar este negocio con estas bodegas, de invertir en Estados Unidos, si quiero hacerlo, es compra 2 o compra 3 propiedades. Obviamente tienen que cumplir el perfil crediticio para yo realmente poder sacar adelante el crédito y de esta manera pues obviamente cumplir con las responsabilidades, pero no comprar una sino comprar 2 y me apalanco con el banco. ¿Y en cuanto a cuánto tiempo son estos créditos? Todos los créditos en Estados Unidos son a 30 años, realmente se pueden hacer a 15 años, pero cuando el banco le muestra los números, tampoco es, como es una tasa de interés tan baja, no es, entre más tiempo puedas sacarla, muchísimo mejor. Sí, y también hay algo que tener en cuenta ahí, Daniel, y es que las personas que saben invertir no se quedan con la propiedad 30 años. La propiedad es un vehículo de inversión, es un vehículo financiero donde tú tienes que saber en qué momento entrar y salir. Y cuando tú entras, yo siempre le digo a nuestros clientes, la más difícil es la primera. Una vez tú ya aprendes, se vuelve un juego, se vuelve completamente un monopoly. Porque a la primera le puedes sacar la valorización y el banco te presta sobre ese monto y ya compras la segunda con la valorización de la primera. O sea que ya tu dinero está en el bolsillo. Y asimismo, la recomendación siempre es cada 4, 5, 7 años revisar los números y mirar si la propiedad todavía es rentable o si no nos movemos hacia otro vehículo de inversión. Entonces, eso es lo más importante cuando vamos a hablar de un préstamo, porque las personas dicen 30 años, no, pero pues yo de aquí a 30 años que termine de pagar, es que no es para quedarse 30 años, es simplemente para uno apalancarse, tener una cuota mensual cómoda y poder aprender a hacer el negocio de inversión de la manera correcta. De hecho, ahí es donde sale este modelo de negocio que a mí me encanta, y es usted puede jugar Monopoly en vivo en Estados Unidos. Sin embargo, piense lo que acabamos de decir. Piénselo por un momento y tal vez tenga que devolver el podcast porque necesita escuchar lo que estamos diciendo en este momento. Le estamos diciendo que usted podría comprar una propiedad, apalancarse con un banco americano, pagarla a un tiempo específico y en ese momento, en vez de esperar 30 años, espero tal vez 3 o 5 años y hace una revalorización de la hipoteca con el banco. Incluso el banco le podría prestar más dinero e incluso con ese dinero podría comprar otra propiedad. Correcto. Eso es lo que llamamos nosotros una segunda hipoteca, y esa segunda hipoteca va sobre la propiedad. Es más conocida como un HELOC. Entonces, ¿Cómo es en inglés? HELOC. H-E-L-O-C. ¡Wow! Sí. Entonces, para resumir un poco lo que estamos hablando es tener clara, y por eso hablamos siempre de tomar decisiones informadas, porque no es que nos vamos a amarrar 30 años, no, jamás sería la recomendación. Vamos a usar esto como un escalón para seguir invirtiendo y para seguir diversificando toda esa ganancia de la valorización. Ahí es donde está la clave, y eso es lo que la gente debe entender y debe apreciar, porque ese dinero que nos están prestando es un dinero a un interés muy bajo, es un dinero muy amigable y es una deuda saludable. Eso quiere decir que yo podría comprar más propiedades con la primera, incluso sin tener mucho capital después. Correcto. Esa primera te apalanca la segunda, y así mismo vas apalancando cada 2 o 3 años la tercera, y así mismo vas avanzando. En 17 años que ustedes llevan, ¿qué han visto ustedes que pasa con este tipo de modelos? Yo empiezo con el ejemplo de los 1.000 millones de pesos, de pronto una herencia, de pronto reuní a toda mi familia con 10 personas y cada una puso 100 millones de pesos, tengo 1.000 millones de pesos que son unos 350 mil dólares. ¿Y qué han visto ustedes que pasa en 5 años o en 10 años? Si yo hago la tarea bien, me asesoro bien, entiendo el contexto financiero, tributario, de inversiones, también entiendo cómo crear una LLC, que también me gustaría que habláramos un poco de eso antes de terminar. ¿Qué han visto ustedes? Yo a lo largo de 10 años compré una propiedad haciendo muy bien la tarea, siendo muy juicioso financieramente con el dinero. ¿Cuántas propiedades podría tener? Yo sé que ustedes no pueden asegurar eso, pero volvemos a hablar, señora, es un caso atípico.
Puede pasar como puede que no pase, para que lo tengan presente, pero si esto fuera Monopoly y yo soy juicioso, ¿qué pasaría en 10 años? Correcto. Ahí tenemos entonces que usar un principio muy importante y es el principio de la ingeniería reversa. ¿Cuánto necesito o cuánto quiero yo al mes dentro de mi grupo de inversores para poder mirar cuántas propiedades voy a apuntar, ¿sí? Y hacer un plan? Si yo necesito, estoy en un grupo que queremos $10,000 al mes en 10 años, pues vamos a hacer el plan. ¿Cuántas propiedades necesito que me renten al menos 1.500 al mes, verdad? Entonces, a partir de eso empezamos a mirar la matemática, porque los números no mienten. Claro. Y cada 2 o 3 años reevaluamos esa meta y miramos qué propiedad me deja lo que yo necesito que me deje para llegar a esa meta financiera. Lo mismo que decía mi esposo, la propiedad más cara no es la más rentable siempre. Tampoco la propiedad más lejos es la más rentable. Tenemos que buscar propiedades que cumplan ese perfil para que tú saques el mejor provecho de esos 1.000 millones. Y la idea no es quedarnos atados a una propiedad, es un vehículo. No podemos tener un valor sentimental por esa propiedad, porque en cualquier momento llega una oportunidad mejor y si estamos amarrados a eso, no nos va a dejar ver lo que hay más allá. Y eso es lo que pasa hoy en día con las propiedades de renta corta. Muchas personas quieren lo convencional, lo tradicional, la renta larga, el inquilino que dura años, pero eso no es lo más rentable en este momento. En una ciudad como Orlando, que recibimos más de 75 millones de turistas al año, eso es mucha gente. Un montón. Y ahora que llegó el tren, que ya está operando de ¿Ya está operando? Sí, espectacular. No. Ya lo conocimos, ya hicimos el recorrido. ¿Cuánto tiempo? De Miami a Orlando aproximadamente 3 horas. Wow. Y va a llegar a Tampa, todo el corredor turístico de Florida, y va a tener estación cerca de la NASA, que vamos a hablar del turismo espacial también. Brutal. El 2030 Elon Musk quiere llevar personas al espacio y va a tener un turismo espacial muy fortalecido. Entonces estamos viendo que este 75 millones puede llegar a 100 rápidamente. Entonces, ¿qué es más rentable? ¿Una propiedad renta corta o renta larga? Cuando yo tengo una ciudad en la que la economía es súper firme, súper fuerte, y en la ciudad donde tantas familias quieren ir en el mundo, o sea, es que estamos hablando de Disney. Disney ya es para nosotros prácticamente la garantía de que tu propiedad se va a alquilar, porque es una mina de oro. Esos parques jamás están vacíos, ni siquiera en la pandemia. Sí, no, entonces ahí es donde todos tenemos que apuntar, ver la oportunidad, ver lo que se está moviendo allá y la innovación, y entender que estas propiedades de renta corta de verdad que son un vehículo extraordinario para las personas que quieren rentabilidad y quieren que una propiedad se pague sola y se pueda apalancar en otra. Ahí es donde estamos nosotros trabajando. Wow. Por favor. Estimado Daniel, lo más importante es tener un equipo adecuado, un equipo de asesores inmobiliarios, un equipo que te pueda compartir esos aliados para la parte tributaria, para que tengas un excelente contador, que tengas un aliado excelente para hacer todo el tema de financiación. Entonces, es no hacerlo solo. El tema en Latinoamérica es completamente diferente en Estados Unidos y para eso estamos nosotros capacitándonos todo el tiempo justamente para darte esa asesoría integral y poderte acompañar a tomar excelentes decisiones. Y teniendo en cuenta que Miami y Orlando son las dos ciudades de Estados Unidos donde más inversión hay en este momento. Por eso es que hemos visto esa oleada tan grande de personas de Nueva York, de personas de Chicago, Massachusetts, New Jersey, California. Bueno, ya Miami está prácticamente al nivel de muchas ciudades en Estados Unidos y tenemos una ventaja y es que hay un solo impuesto en Florida. Entonces, el inversor ha visto eso, las personas en otros estados, inclusive de Estados Unidos, han visto eso y han aprovechado los excelentes precios que todavía Florida tiene. ¿El impuesto de cuánto es? ¿Cómo funciona? Depende del condado. Es un solo impuesto, va a depender del condado, pero son impuestos muy bajos. ¿En Miami cuánto es? El 1.8 aproximadamente, entre el 1.8 y el 2.0. Del valor de la propiedad. Del valor de la propiedad, y en Orlando podemos encontrar 1.4, 1.5 promedio. O sea, de $300,000 pago $3,000 de impuestos. Depende porque hay unos gastos adicionales, pero
pero lo que se conoce también como el impuesto predial en Colombia son muy favorables al tema de los impuestos. Y lo que sí hacemos es que cuando la persona ponga esa propiedad, que más que una propiedad, nosotros lo vemos como un negocio. Nosotros le decimos a las personas, eso no es una casa, eso es un negocio. Ese negocio está diseñado y está desarrollado y por eso el banco, que es tu socio, el banco aquí no viene siendo tu acreedor, sino tu socio, el banco sabe que esa propiedad, lo que va a generar, por lo que se va a alquilar, va a dar suficiente para que la propiedad se pague y le sobre al inversionista. Wow. ¿Qué es mejor como un inversionista? Estábamos hablando de una LLC, una LLC, como se llama en Estados Unidos, que es como una SAS allá, es como el símil. ¿Cuándo debería yo abrir una LLC en Estados Unidos? Y te hago una pregunta que me parece importante y es, pongamos el ejemplo conmigo, que está chévere. Yo en este momento no tengo una LLC en Estados Unidos, le iba a crear hace 2 años, nunca la creé, me hubiera parecido súper chévere hacerlo. Y mi visa de turista se vence el año que viene en septiembre. ¿Qué beneficios para mí podría ser tener una LLC y tener inversiones allá? O al contrario, puede ser contraproducente tener algo así. Si tú tienes una LLC, eso no te da ningún derecho a ningún beneficio migratorio. Ok. No te da absolutamente como decir, ay, si tengo una LLC, o inclusive hay mucha desinformación en internet que dice, no, si tú compras una propiedad de 300, 400, 500 mil dólares, que ese sea el vehículo para obtener un beneficio migratorio. No, así no es. Ahora, hay tipos de visas de inversionista. Ahí sí se requiere un monto más alto, pero ya es un tema que nosotros lo dirigimos directamente con un abogado y son proyectos específicos que tienen una aprobación para poder buscar esa vía de esa visa de inversionista, que también tenemos los aliados para eso. Wow. Sin embargo, yo quiero hacer ahí una pequeña acotación y es que tener una LLC te abre las puertas al mercado internacional más grande del mundo. O sea, tú puedes facturar allá por tus servicios. Entonces, muchas personas lo han visto y muchas personas han registrado su empresa y facturan en dólares. Claro, eso viene con una responsabilidad. Tienes que declarar impuestos, tienes que renovarla cada año, tienes que registrarla en un sistema nacional donde ellos están todo el tiempo monitoreando el movimiento. Pero más que todo, en cuestión de, si nos vamos al punto de inversión inmobiliaria, es el camino más, digamos que más seguro para tú tener una propiedad, porque te protege tributariamente, te protege legalmente, sucesoralmente, te ayuda en cuestión de creación de crédito en Estados Unidos. Entonces, siempre la recomendación es busquemos a los expertos. En nuestro equipo tenemos 2 contadores fantásticos, los 2 son colombianos viviendo hace muchos años en Estados Unidos y ellos han asesorado a muchos de nuestros clientes y siempre es importante tenerla antes de escriturar la propiedad. Siempre, o sea, cuando ya estamos a punto de cerrar la casa o el apartamento, 3 meses antes del cierre se crea la LLC y todo este proceso de contratos y de escritura sale a nombre de la LLC. Entonces, esa es la recomendación. Wow. ¿Qué pasa si yo me quedo sin visa americana y tengo la LLC en Estados Unidos? No pasa nada. Absolutamente nada. De hecho, en los eventos tenemos siempre una persona que ayuda a la apertura de estas LLC y tú puedes inclusive no tener una visa y tener esa LLC. Wow, qué interesante. Me hablabas de visa de inversionista. Obviamente ya pues yo acabo de ver el tiempo, no puedo creer que vaya ese tiempo, estoy acá encantado hablando con esta pareja y quería conocer un poco más de su historia. Hablaste de visa de inversionista, obviamente el tiempo nos va a quedar como para hablar mucho del tema, pero hablemos con algunas generalidades. ¿Qué es una visa de inversionista? ¿Por cuánto tiempo la dan? Dijiste, ya son los montos más grandes. Obviamente ustedes no son abogados expertos en procesos migratorios, pero sé que en su experiencia tienen algunos datos que le pueden dar contexto a las personas. Señora, si usted está viendo esto, calma, asesórese bien, ahorita vamos a ver dónde los podemos encontrar también para que vaya y pregunte, sin compromiso, como dicen, y conozca un poco más de todo lo que está pasando, pero con paciencia, señora, con paciencia. Bueno,
Obviamente, por obvias razones, y como no somos abogados, no podemos entrar en muchos detalles, Por pero supuesto que no. existen diferentes vehículos para llegar a esa visa de inversionista, donde básicamente cubre el grupo familiar, a los cónyuges, papá, mamá, hijos menores de 21 años, les da temporalmente una residencia buscando una ciudadanía y les da la flexibilidad de poder viajar constantemente. Hay que buscar el proyecto adecuado y ya con un abogado se hace una cita, todo en español, justamente para poder obtener ese beneficio. ¿Y aproximadamente qué valor dijiste? Yo he escuchado, lo mismo que acaban de decir ellos, yo no soy abogado, esos son chismes. Señora, no me crea nada, por favor. Pero yo he escuchado que a partir como de $500,000 ya en patrimonio ya se pone más interesante la cuestión para hacer un tema de visa migratoria. Ya cuénteme cómo es esto. Hay una visa de inversionista que se conoce como la EB5, pero justamente como tantas personas, tantas familias en Latinoamérica la han solicitado, claro, ese monto subió y ahorita está en 1.050.000. Wow, $1.050.000. O sea, si usted quiere irse allá y crear una visa como inversionista, tiene que tener $1.050.000 en patrimonio. Y aclaro, no puede ser un préstamo. Tiene que ser, tiene que ser ya cash. Correcto. Y esa visa como inversionista me quita los privilegios de luego yo pedir dinero prestado al banco como lo estábamos hablando al principio, ¿o no? Porque todavía no soy residente. No necesariamente. De hecho, cuando tú llegas y tienes tu residencia, uno de los beneficios que hay es que tú puedes acceder al seguro social, y el seguro social es tu número único de identificación, y con eso empiezas a construir tu crédito. Eso te abre puertas. Eso está cool, eso está cool. Y 1.050.000, EB5. Esto está interesante, hay que verlo. ¿Por cuánto tiempo pueden dar esta visa que han escuchado ustedes? Normalmente esa visa te lleva a buscar una ciudadanía, una residencia, y haciendo los procesos, por supuesto, hay unos requisitos que cumplir, pero la idea es que tú puedas llegar a ser un ciudadano americano. Wow, qué interesante. No, yo quiero seguir hablando con ustedes como 3 horas más, porque esto no alcanzó para... Porque el tiempo es así. ¿Por qué Money Mastery Podcast es así? ¿Por qué, Will? ¿Por qué? Porque ya llevamos haciendo 36 episodios y yo no me canso de esto. Y nosotros podemos aquí seguir toda la noche porque somos apasionados, nos apasiona todo este tema de bienes raíces, pero pues nosotros queremos invitarlos a que si quieren contactarse con nosotros, podemos dar un número de WhatsApp para que nos escriban, podemos hacer sin ningún compromiso, podemos hacer citas vía Zoom, los asesoramos de una manera integral, correcta. Repetimos, somos esposos colombianos, entendemos cómo funcionan las inversiones aquí y en Estados Unidos, entonces pueden contactarse con nosotros. ¿A qué número de WhatsApp los podrían contactar? Bueno, el código de área de Estados Unidos es 1+1 y mi contacto directo lo voy a dar aquí. Esto va a ser una locura, te va a estallar eso. Ok, ténganos un poco de paciencia porque estamos trabajando con muchas personas, en este caso colombianos, pero les prometemos que vamos a tener una respuesta. Nuestro número de contacto es +1 407-982-0220. Repito, 407-982-0220. Mi nombre es David Pérez, mi esposa Diana Pérez, y será un placer poder asesorarnos. Y también síganos en las redes sociales, que constantemente en Instagram específicamente estamos compartiendo mucho contenido de valor. Mi esposa es experta en mercadeo, ella es prácticamente la que está encargada de todo el mercadeo, entonces van a encontrar una información muy interesante porque la idea es poder brindarles a ustedes esa confianza, porque esto es un tema de confianza, y recuerden que una inversión no es un evento. Adquirir un inmueble es un proceso, y ahí vamos a estar encantados de poder acompañarlos y de poder asesorarlos de la mano. En Instagram nos pueden encontrar como In-House Group Real Estate. Estamos en Facebook, estamos también en Instagram, Facebook, estamos en Threads, y también tenemos canal de YouTube. Para los que nos quieran ver, tenemos varios episodios allí de webinars con mucha información de valor. Entonces los invitamos a todos a que nos sigan. Bueno, ya ahí está. Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Si tú estás viéndonos en YouTube, puedes suscribirte acá abajo, dale like, activa la campanita de notificaciones, ayúdanos a ayudar a más personas. Y lo que te he dicho siempre, ten contexto de inversionista. Entonces escucha este podcast, escucha
todos los episodios que tenemos de bienes raíces, de inversiones, de negocios y empieza a entender qué es lo que está pasando. Este fue un espacio de miércoles con Finca Raíz en las oficinas de fincarraiz.com. Ya saben dónde pueden seguir estos cracks que pueden darte una visión diferente para invertir en los Estados Unidos. Y si estás viéndonos en Spotify o en Apple Podcast, danos 5 estrellas porque nos va a ayudar a posicionarnos. Suscríbete, síguenos y ya sabes dónde contactarnos en las próximas ocasiones. Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast, miércoles de Finca Raíz, hoy con Diana Pérez y con David Pérez. Un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio con Money Mastery Podcast y miércoles de Finca Raíz. Chao, chao. Un abrazo enorme, comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte, te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.